Si os parece, vamos a darle al último empujón antes del café. A continuación, vamos a recibir a Ana Peláez Narváez, que acaba de llegar de Nueva York. Bienvenida, Ana. Debido a los mitos y estereotipos negativos y a la falta de conocimiento sobre las discapacidades, las mujeres y adolescentes con discapacidad sufren con frecuencia prácticas nocivas y maltratos que afectan de forma traumática su salud sexual y reproductiva, como consecuencia, a veces irreparables para sus vidas. Me ingresaron en un psiquiátrico y cuando se dieron cuenta de que estaba incapacitada legalmente, el psiquiatra y un abogado decidieron esterilizarme. Loli, esterilizada con 40 años. Lo que me convenció fue una frase que acabé repitiendo a lo largo de los años e interiorizando ese discurso como mío. Me dijeron que sería una irresponsable si transmitía a mis hijos lo mismo que tengo yo. Testimonio de Cristina. Para acercarnos hoy a esta realidad, tenemos la suerte de tener aquí a Ana Peláez. Ana es presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, la CEDAW, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres y secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad. Lleva más de 25 años asesorando a gobiernos y organizaciones sobre derechos humanos y libertades fundamentales de mujeres y niñas con discapacidad. Y es un gran referente. Así que, Ana, cuando quieras, esto es tuyo. Vale. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy cordial para quienes están hoy aquí en la sala, pero también para la gente que nos está siguiendo por Internet. Mi agradecimiento al Instituto Navarro de Igualdad por considerar en estos días la importancia de tratar el tema también de la violencia sexual contra mujeres y niñas con discapacidad. Mi agradecimiento también porque se está haciendo de forma inclusiva, de forma accesible, de manera interseccional, algo de lo que mucho se habla, pero que difícilmente se pone en marcha. En el día de hoy me está ayudando en esta presentación una amiga muy querida en esta tierra, Mariluz Sanz. Mariluz es feminista y es la presidenta del Comité de Navarra de Personas con Discapacidad. Ella, que ha trabajado mucho también aquí en Pamplona por los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, creo que es la persona mejor para apoyarme en esto que yo hoy quiero transmitirles y que quedará aquí esta presentación por si alguna persona considera que pueda ser de utilidad para su trabajo. Cuando hablamos de violencia sexual contra mujeres y niñas con discapacidad, me gustaría abordarlo desde 4 puntos de vista o desde 4 dimensiones que creo que tenemos que considerar. ¿Cuál es la contextualización de esa violencia, en primer lugar? ¿Qué nos están diciendo los datos oficiales sobre esas mujeres y niñas que son víctimas de esas violencias, particularmente sexuales? ¿Qué nos dice la legislación y cómo, de alguna manera, la política pública, incluidas las leyes, protegen o no a esa población? Y, desde luego, también, lo que me parece fundamental, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de la contextualización, estamos ya en esa parte, de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia sexual, tenemos que tomar como referencia lo que ya desde hace algunos años se ha venido trabajando a nivel global. El estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad fue estudiado por la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer ya en el año 2012. Y hay un informe muy interesante
que recomiendo que se consulte, que contextualiza y conceptualiza esa violencia, que no es exactamente igual y que no se da exactamente igual en el caso de mujeres y niñas con discapacidad. Creo que lo primero que tendríamos que decir es que, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres en el mundo, 1 de cada 5 mujeres en el mundo vive con una discapacidad. 1 de cada 5 también de las mujeres que estarán hoy aquí con nosotras, con nosotros, tiene una discapacidad. A veces es una discapacidad reconocida, es una discapacidad visible, a veces es una discapacidad conocida por la mujer, pero ocultada también como consecuencia de los estereotipos negativos que hay hacia las mujeres cuando éstas tenemos una discapacidad. Hay, por tanto, una ocultación de alguna forma intencionada, obligada, para también no ser víctimas de esos estereotipos discriminatorios y negativos hacia la discapacidad, particularmente en el caso de las mujeres. Pero fíjense, la inmensa mayoría de la discapacidad adquirida en las mujeres, sobre todo a partir de los 16 años, se da por una situación de violencia. La violencia contra las mujeres genera discapacidad. Una discapacidad que no siempre se certifica, que no siempre se conoce y que desde luego no siempre se aborda. Cuando hablamos de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, nos tenemos que referir también, y yo lo he querido dejar en estas diapositivas, lo que ya está diciendo el Comité para la Eliminación, no solamente de la discriminación contra la mujer, que tiene una observación general, la número 18, sobre mujeres discapacitadas, así se menciona entonces, sino lo que dice el Comité para la Eliminación, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa convención es el instrumento que a nivel global, a nivel regional e incluso a nivel estatal, en todo el mundo reconoce que nosotras, las mujeres y niñas con discapacidad, casi más de 4,5 millones en España, certificada, no llega a tanto, son 2,5 millones, pero 4,5 millones aproximadamente de mujeres de España tienen una discapacidad. Decía, este es el instrumento que reconoce que todas ellas tienen los mismos derechos y las mismas libertades que cualquier otra persona. Esto que es tan simple ha sido fundamental para poder empezar a trabajar en temas tan graves como la violencia contra estas mujeres y estas niñas y llegar así a la violencia sexual. ¿Quiénes son las mujeres y niñas con discapacidad? Generalmente hay una tendencia a estereotipar también la representación social. Se tiende a homogeneizar a una población que es muy amplia, una población muy diversa, y no por tener discapacidad significa que todas esas mujeres y niñas comparten las mismas circunstancias, situaciones o necesidades. Hay especificidades de la violencia contra las mujeres que en el caso de las mujeres con discapacidad se deben conocer. Violencias que normalmente son ocultadas, lo vamos a ver después. Violencias que no se denuncian. Violencias que no se perciben como tales ni siquiera por parte de las víctimas. Violencias que no solamente se dan por parte de una pareja o expareja,
violencia de género, según la conceptualización de la Ley Orgánica de 2004 de España. Son violencias que también tienen un componente importantísimo social e institucional. Violencias que se dan en la familia, principalmente. Violencias que se dan en entornos cerrados y segregados donde viven, residen o pasan buena parte del día estas mujeres y niñas. Por ejemplo, en centros ocupacionales, centros de día, instituciones residenciales, hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios, pero también en servicios que atienden a las mujeres, como por ejemplo puedan ser servicios de ginecología, de obstetricia u otro tipo de servicios. Se da en entornos, como digo, que están de alguna manera protegidos y custodiados por las autoridades que los gobiernan. Autoridades que en muchos casos siguen teniendo, pese a la reforma del Código Civil reciente, siguen teniendo la custodia, la patria potestad, la tutela de quienes son víctimas de todo tipo, en muchos casos, de malos tratos, abusos, pero desde luego también de violencia y de violencia sexual. Es un contexto, una violencia, además, que se da en poblaciones que particularmente se exponen a una mayor vulnerabilidad. Me ha gustado mucho el comentario a propósito del concepto de vulnerabilidad de la compañera anterior. Efectivamente, las mujeres y niñas no somos per se vulnerables. Se nos expone mucho más a una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, cuando se tiene una situación de incapacitación judicial. Es necesario, en este sentido, tomar conciencia de que en España hay aproximadamente 300.000 personas con discapacidad, la mayoría mujeres, y muchas más mujeres mayores que están incapacitadas legalmente. Eso significa que no tienen la oportunidad de acceder, el derecho de acceder a la justicia, de denunciar, etc. Esto es una situación que evidentemente condiciona y somete a la vulnerabilidad a esa víctima. Hay una ausencia del sentimiento de víctima, como consecuencia también de la falta de educación, de formación, para reconocer este tipo de actos. Hay una dependencia vital de quien agrede a una mujer o a una niña con discapacidad, su padre, su hermano, el entorno inmediato. El incesto, antes también se ha hablado, el incesto es una realidad permanente de la que no se habla. Un incesto que con la mayoría de edad ya no se considera delito. Un incesto que se da permanentemente hacia niñas y mujeres con discapacidad, porque no se detiene con la mayoría de edad. Y se da particularmente en muchos casos. A mí no me gusta hablar, porque creo que al final es como si hubiera casi una competición, ¿no? No me gusta hablar de qué discapacidades son particularmente o se exponen más al tema del incesto, pero seguro que todos y todas podemos pensar en que una chica con una discapacidad intelectual, una chica que no va a poder a lo mejor expresar lo que está viviendo, una chica sordociega, una chica con parálisis cerebral, una chica tetrapléjica, parapléjica, una chica con problemas de salud mental. Cualquiera de ellas
sabemos que sufre este tipo de violencia sexual dentro de su familia. Una violencia sexual que solamente se acalla en la familia a través de una intervención quirúrgica, de un tratamiento no consentido, de prácticas nocivas que tampoco se denuncian. La esterilización y los tratamientos de infertilidad forzados es la respuesta familiar, social, institucional que tienen las víctimas con discapacidad de violencia sexual para evitar embarazos. Prácticas que lo único que hacen es exponer mucho más a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer, a que la sigan violando. Falta de credibilidad a esos testimonios. Interiorización como algo de la vida cotidiana, el trato que la chica recibe. La respuesta social, institucional, es la ocultación. La respuesta social, institucional, es la institucionalización. Fíjense, ahora que el movimiento de la discapacidad está defendiendo el derecho a vivir en la comunidad, en un entorno inclusivo, las chicas, las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, incluida la violencia sexual, son derivadas a instituciones de discapacidad por considerar que allí van a estar más protegidas. No hay denuncias. Y cuando las hay, las sentencias judiciales expresan lo que observamos en la sociedad, la falta de comprensión, los estereotipos discriminatorios y negativos hacia nosotras, mujeres con discapacidad, niñas con discapacidad. Por tanto, las víctimas no van a recibir nunca una rehabilitación adecuada. Las víctimas nunca van a estar, no lo han hecho hasta la fecha, no van a recibir ninguna reparación. ¿Qué nos dicen los datos oficiales? Estamos por ahí ya, Mariluz. Bueno, lo primero que nos dicen los datos oficiales es que no hay datos. Lo que tenemos mínimamente, la punta del iceberg de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, esa macroencuesta ya incluyó un capítulo en donde le preguntaban a la mujer entrevistada. Recuerden que las entrevistas se hacían por teléfono, por tanto solamente eran las mujeres que podían coger el teléfono y atender a esa llamada. No había medidas de accesibilidad de ningún tipo. Pues vamos a ver lo que nos decían esas mujeres que en ese momento dijeron que tenían una discapacidad acreditada igual o superior al 33%. Es decir, pongo el énfasis aquí para realmente reforzar el hecho de que muchas mujeres con discapacidad se estaban quedando atrás. Bueno, pues estos datos nos dicen que las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual de alguna pareja actual o pasada a lo largo de su vida era del 14,8%, frente al 8,9% de las mujeres sin discapacidad. A mí esto de frente al no sé qué, esto ni lo voy a decir, porque es una barbaridad y la violencia sexual, da igual contra quién se perpetre, es un crimen, es terrible. Pero ustedes aquí ya están viendo que el 14,8%
de esas mujeres se identificaron como víctimas de haber sufrido esa violencia sexual. Mujeres con discapacidad que hubieran experimentado también esa violencia sexual de una expareja, no necesariamente en el momento de esa agresión. Aquí dice el 22,1%. Mujeres con discapacidad acreditada que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 10,3%. Mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual en la infancia, el 6,3%. Mujeres con discapacidad acreditada que, han sido violadas por una persona distinta a su pareja o a su expareja, el 4,7%. Mujeres con discapacidad que han contraído esa discapacidad como consecuencia de una agresión física, sexual o emocional de una pareja, fíjense, el 17,5%. Mujeres con discapacidad que han recibido, que tienen esa discapacidad de una agresión, de una violencia sexual fuera de la pareja, pues el 14,3%. Si nos vamos ahora a la encuesta europea de violencia de género y vemos ahí la situación de España, aquí vemos que la discapacidad no se considera porque el propio concepto de discapacidad difiere entre países, así que lo que se utiliza es la situación de mujeres con limitación en la actividad cotidiana debido a problemas de salud. Y ahí vamos a ver que la prevalencia de la violencia física, pero también la violencia sexual en la pareja es el 32,7%, fuera de la pareja del 30%, por un agresor de la unidad doméstica del 33%, y la prevalencia del acoso sexual en el trabajo del 41,8%. Esto es solamente la punta del iceberg. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene otros estudios, son estudios más de carácter cualitativo que también están disponibles y en donde ustedes pueden ver particularidades sobre esa violencia sexual, por ejemplo, contra chicas con discapacidad intelectual o en otras circunstancias. ¿Qué nos dice la legislación? Bueno, pues como les he comentado, Naciones Unidas, con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyo comité tengo el inmenso honor de presidir, ya en el año 91 aprobó una observación general, una recomendación general, la número 18, sobre mujeres discapacitadas, que de alguna manera lo que venía a decir era que era necesario tomar en cuenta a las mujeres con discapacidad. Pero la importante contribución que este comité ha hecho con respecto a las mujeres con discapacidad y a la violencia que sufren se recoge en la Recomendación General número 35 de 2007. Aquí es donde vamos a encontrar ya la tipificación no solamente como delito, sino también como violencia sexual, la esterilización y los tratamientos de fertilidad o infertilidad no consentidos hacia, en este caso, mujeres con discapacidad. Aquí esta es la hoja de ruta, la referencia fundamental para establecer cómo actuar en relación con la violencia en las mujeres y niñas con discapacidad. Recomiendo también la consulta de esta recomendación general, en términos generales, para todas las mujeres y para el diseño de cualquier política pública que se quiera desarrollar y que se tiene que desarrollar para mejorar la atención a las víctimas, la prevención de la violencia, el enjuiciamiento, etcétera. En la CRPD, en la Convención sobre los Derechos del Niño, ya me he referido al artículo 6 sobre mujeres y niñas con discapacidad, pero en esta convención también se cita expresamente otro artículo, el artículo 16, que es la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, que
ha marcado también un antes y después para que al menos el movimiento de la discapacidad comenzara a trabajar el tema de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Una violencia que está íntimamente ligada con la explotación y con la trata. Cuando escuchaba también a nuestra compañera anterior en su magnífica intervención y hablaba del riesgo que tiene, por ejemplo, los conflictos armados, la migración global en las mujeres para ser víctimas de violencia, y de violencia sexual particularmente, pues ahí también intersecciona la discapacidad, porque vamos a encontrar que muchas de esas víctimas han adquirido en esos procesos también situaciones de discapacidad. Hay una resolución importante, la 47/15 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, directamente que aborda y que también creo que es importante tomarla en consideración, las orientaciones para tratar el tema de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. La verdad es que en estos últimos años se están dando pasos importantes que nos permiten avanzar precisamente en un principio fundamental, el hecho de que nosotras, mujeres y niñas con discapacidad, también somos eso, mujeres y niñas, y necesitamos estar en todos los espacios, en toda la legislación y en toda la política pública que se dirija a atender las circunstancias, las discriminaciones, las barbaries que se cometen contra las mujeres y contra las niñas. Este principio de que nosotras también somos mujeres es un principio, es un llamamiento también al movimiento feminista, es un llamamiento a las organizaciones de mujeres para que abran sus espacios, para que también incorporen en su agenda de trabajo la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad, porque van a estar en todos los ámbitos. Van a ser también mujeres prostituidas, van a ser mujeres migrantes, son mujeres pobres, son mujeres violentadas. Están en todos los ámbitos donde tenemos presencia las mujeres. Me gustaría comentar también que el Consejo de Europa, a través de particularmente el Convenio de Estambul, sirvió para tipificar como delito la esterilización no consentida y el aborto forzado en la legislación. Un convenio que precisamente en estos días está conmemorando su 10º aniversario después de la entrada en vigor. Un convenio que, pese a que tipifica como delito precisamente el tema de estas prácticas nocivas, hoy en día se siguen cometiendo por todos los sitios. Muchas mujeres con discapacidad, cuando van a dar a luz, lo hacen a través de una cesárea impuesta, y es en ese momento cuando, sin apenas ningún tipo de consulta, incluso a la familia, se decide que por el bien superior de la mujer con discapacidad se le hace un ligamento de trompas, porque ya tiene bastante con un hijo o con una hija, ¿para qué va a tener más? Y esto es una práctica que se sigue haciendo hoy en día, aquí y en muchos sitios. Es necesario que España repare a todas esas víctimas que desde 1989 hasta 2022, que ha sido el periodo en el que en el Código Penal se ha permitido esterilizar por razón de discapacidad sin consentimiento a una persona, sean directamente reparadas. Pero, bueno, después tengo aquí la Unión Europea, la Directiva de Violencia, 3 años para que entre, se transponga a los distintos países, y después tenemos aquí también la legislación española. Una legislación que en términos generales, hasta la ley del sí es sí, no ha considerado la obligación de accesibilizar y de hacer inclusivos
todos los servicios de atención a víctimas de violencia contra la mujer, de violencia de género, de violencia sexual. Hasta ahora los servicios, pese a los aportes que tiene el Pacto de Estado, económicos, recursos económicos, financiación disponible a través del Pacto de Estado con las comunidades autónomas para que todos los servicios también sean accesibles, todavía eso no se ha conseguido. Ni siquiera tenemos garantizado que haya un recurso, un refugio accesible al menos por provincia, por comunidad autónoma, ni siquiera. Todo eso todavía ni se ha conseguido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles tienen que ser los siguientes pasos que tenemos que dar? Aquí está claro que la prevención de la violencia contra las mujeres en todas sus formas es el principal objetivo que se tiene que lograr. Y para eso es necesario formar a las mujeres y niñas con discapacidad para que sepan reconocer esas situaciones, esos comportamientos, esas violaciones que sufren cada día o que pueden llegar a sufrir directamente en la familia, en sus instituciones, en las escuelas, incluidas las escuelas de educación especial, en todos esos entornos. Y esa formación no la podemos dejar en manos de las organizaciones de personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad saben mucho de la discapacidad, de la accesibilidad, de cómo formar de forma inclusiva y comunicar adecuadamente. Pero quienes saben de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas son otras organizaciones que no las pueden dejar atrás. Tiene que existir ese consorcio, ese trabajo colaborativo entre las organizaciones feministas y las organizaciones de la discapacidad. Me encantaría decirles que las organizaciones de las mujeres con discapacidad tienen que desempeñar, jugar un rol importante, pero ¿saben qué? No hay. No hay organizaciones de mujeres con discapacidad. Ni a nivel global, ni a nivel de la Unión Europea, ni apenas tampoco en España. Pero miren, la segunda medida para prevenir la violencia es la supervisión por autoridades independientes de todos los espacios donde están las mujeres y niñas, particularmente en este caso con discapacidad, que son programas e instituciones a las que ya me he referido de la discapacidad, pero también son programas y servicios que se dirigen a las mujeres en general y que violentan los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo aquí los servicios ginecológicos, de obstetricia y otros servicios, por ejemplo, de salud mental. En segundo lugar, es necesario la protección a las víctimas. Y la protección a las víctimas no significa una derivación a una institución de discapacidad. La protección a las víctimas de violencia sexual, mujeres y niñas con discapacidad, tiene que ser a través de los servicios especializados. Si esos servicios no son inclusivos, lo que significa que el personal tiene que estar formado, y no son accesibles, lo que significa que puedan acceder estas víctimas, estas mujeres y estas niñas estarán siendo dejadas atrás. La implantación de mecanismos específicos de protección se tiene que dar incluso sin la denuncia de la víctima, porque la víctima no va a denunciar. La víctima no es consciente de la situación que está viviendo. Y es necesario que exista
precisamente mecanismos que nos permitan entrar y denunciar lo que está pasando en entornos cerrados y segregados, en donde desgraciadamente incluso muchas veces la madre de la chica, de la mujer con discapacidad, es también víctima de violencia. Es la que a veces conoce lo que está sucediendo, pero por su situación de víctima también calla. En segundo lugar, es necesario asegurar el acceso a los servicios, como digo, integrales de violencia de género y ahora los especializados de violencias sexuales. Pero miren, también de trata y explotación sexual. Hasta ahora esto no se ha conseguido. Las mujeres con discapacidad no están siendo atendidas todas o mayoritariamente, ni siquiera podría decir, en estos centros. Solamente para aquellas mujeres que tienen circunstancias que exigen poca adaptabilidad. Pero eso no puede ser. Los servicios y el profesional tiene que estar preparado y se tienen que contar con los apoyos necesarios y ajustes que se necesiten, se precisen. La vigilancia para la derivación en todos los casos, como digo, a esos servicios especializados, para que no se sigan derivando a los servicios sociales, en el caso de las víctimas de violencias sexuales, de explotación sexual, de violencia de género, porque tienen una discapacidad. En cuarto lugar, ya lo decía, es necesario hacer un plan hacer una auditoría de accesibilidad. Una auditoría de accesibilidad de los servicios especializados de violencia contra las mujeres, de todos los tipos. Esto necesitamos conocerlo. Y también, como decía yo anteriormente, garantizar que al menos en cada provincia haya un refugio de violencia de género y un refugio para atender a las víctimas de violencias sexuales que sean totalmente accesibles. Necesitamos protocolos de coordinación también entre los profesionales, la policía, los profesionales, las profesionales de, por ejemplo, la judicatura, los y las profesionales de servicios especializados de violencia de género, las y los profesionales de discapacidad. Todo esto tiene que funcionar de manera coordinada para atender todos estos casos. Necesitamos capacitar a todos estos profesionales en la violencia de género contra las mujeres con discapacidad, en la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad. Y esto implica pues, un trabajo ímprobo en donde también el movimiento feminista puede ser fundamental para sacar esto adelante. Desarrollo de la figura de la asistencia personal para víctimas de violencia, como recoge el Pacto de Estado de Violencia. Esta figura todavía no se ha desarrollado procedimentalmente y no se está utilizando pese a que el pacto la recoge. Y desde luego necesitamos campañas de sensibilización. Voy terminando. En el ámbito de la investigación de casos que se conocen y el enjuiciamiento, aquí es necesario, desde luego, formar a todas las autoridades judiciales. Tenemos sentencias terribles en donde el juez, y me dirijo a un hombre en este caso, decide que el agresor, que no tiene discapacidad, la mujer sí, porque la ha adquirido como consecuencia de la violencia que él le ha ejercido, es el que tiene que tener la custodia de los hijos de esta mujer, porque ella, la pobre, como tiene una situación de tetraplegia como consecuencia de esa violencia, no está preparada para asumir el cuidado de sus hijos. Esto existe en la jurisprudencia de este país. Necesitamos la vigilancia de los procedimientos judiciales para asegurar el pleno consentimiento de todas las personas, de las mujeres con discapacidad, aunque estén
incapacitada judicialmente, porque ya no tiene razón de ser. El Código Civil se ha modificado. Las mujeres con discapacidad tienen que tener restablecido su capacidad jurídica y eso necesitamos ahí un trabajo muy importante, también de todas las comunidades autónomas, para identificar a qué personas tenemos en estas circunstancias y devolverles su capacidad legal a través de los procedimientos establecidos después de esta reforma del Código Civil. Pero necesitamos también estudios de casos de violencia en centros cerrados y segregados. Centros que ocultan las situaciones que se están viviendo y que nadie denuncia. Las autoridades tienen que ejercer la debida diligencia e investigar también lo que está sucediendo en todos esos entornos. En cuarto lugar, la recuperación y la rehabilitación de las víctimas. No hay, no conocemos víctimas, mujeres, víctimas con discapacidad que se hayan rehabilitado adecuadamente a través de los programas y los servicios especializados en violencia contra las mujeres. Esa reparación a las víctimas implica también, lo que ya decía anteriormente, el reconocimiento de este país de la barbarie que durante tantos años ha hecho contra mujeres y niñas con discapacidad incapacitadas legalmente que fueron objeto de estas esterilizaciones sin consentimiento. Y esa reparación tiene que ser una reparación integral, tal y como establece también los tratados de derechos humanos. Pero fíjense, algo también que se ha conseguido ha sido la certificación por razón de urgencia de la discapacidad de una víctima de violencia de género. Pese a que esto existe hoy en día ya en la legislación y se establece que en menos de 6 meses una víctima que como consecuencia de la violencia ha adquirido una discapacidad, esa discapacidad tiene que ser, como digo, acreditada en ese tiempo para poder recibir la atención adecuada. Una atención en su rehabilitación en donde en este caso va a tener también que intervenir el tejido de la discapacidad para que esa mujer realmente pueda asumir su nueva circunstancia vital como mujer con una discapacidad. Y finalmente, la disponibilidad de datos oficiales es una carencia que impide que realmente se hagan estrategias adecuadas, que se planifique unas intervenciones oportunas y que puedan tener resultados reales en la atención a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia. Necesitamos hacer una macroencuesta concreta a las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo aquellas que están en instituciones, para saber lo que está sucediendo. Pero también necesitamos que los estudios generales que se hacen de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación, trata, en todos los ámbitos, siempre se considere también de esa forma, de esa manera interseccional, a ese 20% de las mujeres que tienen una discapacidad y que siempre quedan fuera. Y para ello es también importante que en los observatorios específicos que tienen las comunidades autónomas de violencia contra la mujer, en una silla se siente una mujer en representación de las mujeres con discapacidad. Si no estamos, no se nos escuchará. Este es el mensaje que yo vengo a trasladarles hoy aquí. Un mensaje de súplica, un mensaje de urgencia, un mensaje que pasa por no dejar a nadie atrás y considerar que también las mujeres y niñas con discapacidad son eso, mujeres y niñas. Gracias.
Gracias. Gracias. ¿Puedo beber un poco de agua? Buenos días. Ana, me llamo Bárbara Tardón, fui miembro del anterior equipo del Ministerio de Igualdad y, bueno, en primer lugar estoy completamente de acuerdo con la falta de diligencia debida del Estado y de las instituciones en el marco de la protección y garantía de los derechos de las mujeres que enfrentan violencia sexual discapacitadas. Pero me parece importante recordar también que ahí intentamos, al menos durante la pasada legislatura, impulsar políticas públicas más allá del Pacto de Estado, que considero que es una política pública a día de hoy obsoleta, del 2017, apenas hay medidas en el marco de las violencias sexuales. Y sí que aprovecho este momento para, sobre todo porque además la Fundación CERMI nos felicitó por recordar la Estrategia Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas, que fue también felicitada por el Comité CEDAW, al que perteneces. El plan conjunto es un plan también que incorpora por primera vez en el marco estatal medidas específicas transversales para las mujeres con discapacidad y, por supuesto, desde un marco de la interseccionalidad para combatir las violencias sexuales y para reparar a las mujeres. Y en ese ejercicio también de memoria histórica, que para mí es importante, sobre todo porque estuvimos trabajando mano a mano con compañeras de plena inclusión que nos dieron grandes lecciones a las funcionarias y a las que estuvimos en el Ministerio de Igualdad. Recordar que la ley del CSI, la ley 10/2022, es la primera norma de alcance estatal en este país que por primera vez reconoce el derecho a la reparación integral a las supervivientes y a las víctimas de violencias sexuales, entre las que se incluyen, por supuesto, las mujeres que enfrentan algún tipo de discapacidad. En cualquier caso, creo que es necesario seguir haciendo incidencia porque, como has dicho, los recursos no están adaptados, carecemos de ese enfoque de discapacidad y creo que tenemos mucho que aprender de todas vosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Bárbara. Yo la verdad es que me siento muy orgullosa cuando trabajamos en Naciones Unidas, en el Comité CEDAW, y veo realmente la referencia que se toma siempre con respecto a España. España está, pese a todo lo que queda por hacer, reconozco que España está a la vanguardia de las políticas y de las legislaciones en relación con la violencia contra la mujer, a la vanguardia también en relación con políticas, por ejemplo, de discapacidad. Porque realmente muchos otros países del mundo están francamente mal. Tengo que decir que en estos momentos de tantos retrocesos globales en el reconocimiento de los derechos humanos, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el reconocimiento a la paz como principio universal, la agenda pendiente es inmensa. Las preocupaciones que hoy nos acosan por la urgencia son también inmensas. Cuando escuchaba anteriormente a la compañera hablando de las mujeres en situaciones de conflicto, aquí no se ha mencionado. Yo creo que todas y todos lo tenemos en mente, lo que está sucediendo en el Medio Middle East, en el Medio Este, ¿cómo se dice en español? Oriente Medio, perdonen. Es terrible, es un crimen que sabemos que va a tener unas consecuencias terribles, particularmente en las mujeres.
en la infancia y en las personas, por ejemplo, con discapacidad y otras personas, por ejemplo, en situaciones de mayor riesgo de sufrir estos terribles contextos como son las personas mayores. En un momento como este, donde se está conmemorando el 30 aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, creo que nunca se han puesto tanto en entredicho derechos ya consolidados, que creíamos consolidados para las mujeres y que hoy se vienen atrás. Por tanto, claro que hemos hecho cosas, Bárbara. Claro que España tiene una política fuerte en el tema de violencia. Claro que tenemos una estrategia, leyes, políticas, pero tenemos estrategias, leyes y políticas muchas veces que cuando pasan a las comunidades autónomas se diluyen, no se aplican, se olvidan. Y es desde este podium, desde donde yo apelo verdaderamente a ejercer la diligencia de vida y a obligar a todos los estados global, pero también estados autonómicos de este país a cumplir esas legislaciones, esas leyes y esas políticas y no dejar a nadie atrás. Gracias. Gracias por las reflexiones. Sí. No. Bueno. Ahora sí, gracias. Me siento. Gracias por las reflexiones y quería traer a este espacio una reflexión sobre las mujeres migradas que residen en el Estado español sin permiso de residencia. Esas mujeres que son invisibilizadas en todos sus derechos y que por cómo está actualmente la normativa no pueden ser valoradas su discapacidad. Son mujeres que quedan en los márgenes y que difícilmente van a poder acceder a los recursos sin ese certificado de discapacidad, que es un papel, pero que las mujeres migrantes, también los hombres, por el hecho de estar en una situación administrativa irregular, incluso residiendo desde muchísimos años en el Estado español, es imposible que a día de hoy consigan acceder a la red de recursos y que se reconozcan todos sus derechos. Y ya si cuando confluyen violencia sexual, pues estas mujeres van a ser totalmente invisibilizadas de manera exponencial. Quería sacar esto a colación. Ya no. Bueno, decía que muchísimas gracias, que estoy totalmente de acuerdo con este aporte y bueno, me parece que efectivamente hay que intervenir ahí también. Gracias.